Eh, Algo muy interesante, voy a recordar un poquito de lo que estuvo diciendo el pastor, no de la prédica que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Pero estaba recordando de lo que, pastor, de que todos Dios nos da para servir, Él da el servicio, el Señor, Él nos da los dones, y todo lo que Él nos da, pues Él no lo proporciona, ¿no? No lo da en este caso. Y es algo que muy hermoso porque Él escoge, Dios escoge, porque nosotros no podemos escoger nada de eso, no lo podemos hacer, porque nosotros no somos más que, ahora sí que su iglesia y criaturas que Dios escogió para salvación. Entonces, Él nos dio los dones, nos dio todo talento, todo lo que tenemos como espiritual, como también físico, para vivir en esta tierra, ¿verdad? Pero, ¿por qué hablo esto? Porque de esto vamos a hablar un poquito acerca de algo que también el Señor le da a sus hijos, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, uno de los frutos del Espíritu, a ver, díganme, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, ciencia. Ajá. Y así son todos los frutos que Dios nos da, ¿verdad? Y eso se los da ¿a quién? Por eso, ¿a quién se los da el Espíritu Santo? A la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando el Espíritu da eso, nos da porque Dios lo determina, ¿verdad? Y es porque nos ha escogido como iglesia y somos parte de su iglesia. Y uno de ellos, pues es el gozo, ¿verdad? Dios nos da el gozo, son parte de los frutos del Espíritu Santo. Vamos a ver, y también otro de los frutos que Dios nos da es la fe, ¿verdad? La fe que nos da. Pero antes de continuar, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te pedimos en esta tarde, Señor Jesús, que tú seas hablando, Padre, que tú estés hablando a tu pueblo, Señor, que tú seas usándome en esta tarde, Padre, porque pues soy humano, Señor, tengo errores, cometo pecados, cometo errores que la verdad, Señor, a veces los cometemos por accidente X, Señor. Pero Dios, o sea, gracias porque nos has redimido, gracias porque somos tus hijos, gracias porque me has escogido para salvación y has muerto en esa cruz y has resucitado para darme vida eterna, Señor. Y no nomás a mí, Padre, sino a cada uno de mis hermanos, Señor, que han creído en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, usa mi lengua en esta tarde. Espíritu Santo, úsame a mí, Padre, en esta tarde, Señor. Que tú seas hablando a tu pueblo en esta tarde, Señor. Toca los corazones de cada uno de mis hermanos en esta tarde, Padre, porque yo la verdad, Señor, pues, ¿qué puedo hablar más que lo que está en tu palabra, Señor? Te lo pido, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, uno de los frutos que nos da el Señor es el gozo, ¿verdad? Algo bien interesante. El Salmo 51:12 le dice David, vuélveme el gozo de tu salvación, ¿verdad? Y el espíritu noble me sustente. Entonces, en ese tiempo David, ¿verdad? Estaba en esa situación de vuélveme el gozo. Y sabíamos que el problema que tenía David, por eso quería ese gozo. Nosotros, gracias a Dios que pues el gozo lo tenemos por parte del Espíritu Santo que está morando en cada uno de nosotros. Pero vamos a la palabra en Santiago 1:1-18. Pero vamos a ver algunas partes nada más de esos versículos para ir entendiendo el mensaje de esta tarde. Vamos a Santiago 1:1. Dice, ya, cuando lo tengan, digan amén para saber, para continuar. ¿Ya lo tienen? Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Sabemos que él estaba hablándoles a todos los que estaban dispersados en diferentes partes del mundo, ¿no? Estaban dispersados
Entonces Él les mandaba esta carta. Estamos en Santiago, hermanos. Y el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Halléis en diversas pruebas. Verdaderamente, si algo distingue a los hijos de Dios, es el gozo que hay en su vida. No una alegría pasajera, porque puede ser una alegría pasajera en nuestras vidas. Pero el gozo que nos distingue es el gozo de Dios, el gozo que permanece en nuestros corazones y aún en las más difíciles situaciones que vivamos. El gozo siempre va a permanecer. ¿Por qué el gozo va a permanecer en situaciones difíciles? Porque el Espíritu Santo vive en cada uno de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando le dice aquí Santiago a los cristianos que estaban dispersados, les decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Veamos las pruebas. Las pruebas que hemos pasado primeramente como iglesia, ¿sí? Hemos pasado unos más feas, otros más pequeñas, pero al fin y al cabo fueron pruebas, ¿sí? Prueba que Dios puso a nosotros, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Esa fe que a veces baja mucho por situaciones X de nuestra propia carne a veces, pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nuestra fe esté alta, ¿sí? Que no se quede una fe chaparrita. Por eso Dios prueba a su iglesia, prueba a sus hijos. Entonces dice, los cristianos tenemos varias razones muy importantes para tener gozo en nuestra vida. Una, el perdón de nuestros pecados, tener una fe viva en la prueba y tentación, la seguridad eterna de nuestra salvación, el gozo de la presencia del Señor en nuestras vidas y el nacimiento que Dios nos da por su palabra. Una de las cosas bien importantes es el nacimiento por medio de su palabra. ¿Sí? El nacimiento por medio de su palabra. ¿Qué dice la palabra? La fe viene ¿por qué? Cuando tú llegaste a estar en la iglesia es porque escuchaste ¿qué? La palabra de Dios. Y te interesa la palabra de Dios. Y quieres crecer más conforme va yendo el tiempo, el día, los días van pasando. Tú quieres aprender más. ¿Por qué? Porque eres nacido. Es como un bebé. ¿Qué es lo que sucede con un bebé? Un bebé nace y ¿qué quiere? Leche, leche, leche. Y no le des leche, ¿y qué pasa? Se pone a chillar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa. Ahora, nosotros las pruebas, lo mismo. Cuando nosotros somos probados, el Señor prueba nuestra fe. Tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Santiago considera a las pruebas como inevitables. Él dice, cuando no halléis en diversas pruebas, al mismo tiempo las pruebas son ocasiones para el gozo. ¿Sí? Las pruebas son ocasión para el gozo. ¿Por qué? Porque a veces cuando no hay una prueba, pues te sientes como si no pasara nada. Pero cuando viene la prueba, ¿cómo te sientes? Quieres llorar. Y más adelante aquí mismo en el versículo 3 dice, halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero no es una paciencia, hermanos, fíjense que no es una paciencia como cuando tú vas a esperar en la fila de las tortillas y estás esperando que te den tu kilo de tortillas. No, estás diciendo, ay, a ver a qué hora le despacha. No, no es una paciencia de ese tipo. Ni tampoco cuando tú vas al médico y estás esperando a que te atienda el médico y te tocó a las
5 de la mañana, porque te dice el doctor, porque hay doctores, te cito a las 5 de la mañana y llegas a las 5 de la mañana y te anda atendiendo a las 8 o 10 de la mañana. Y dices, es una paciencia. No, eso es una paciencia dolorosa. Una paciencia que vas a sufrir. Ajá. Una paciencia que te va a doler. Sí, pero a la vez te va a dar un gozo. Sí, un gozo. Entonces dice, tener por sumo gozo cuando oyesen diversas pruebas. Gozo en medio de la prueba, debido a que son utilizadas para producir paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. La prueba revela qué tipo de fe tenemos ante Dios. Porque si no hubiera prueba, todos decimos que tenemos fe. Y hay momentos que la fe cuando llega la prueba, lloras. Y dices, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Qué está pasando? Y en vez de tener gozo en tu vida, tienes amargura, tienes enojo, tienes ira, tienes pecados empiezan a ver en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás en ese momento poniendo una fe pequeña, pero cuando tu fe está puesta en Jesucristo, cuando tu fe está puesta en el Señor, tienes una fe, la prueba cuando llega a tu vida, la vas a probar en gozo, en alegría, contento. Vas a decir, ay hermano, ¿cómo puede ser que yo sufriendo y tener gozo, estar contento? Claro, ¿por qué? Porque ni modo que el Espíritu Santo se equivoque, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo te va a dar gozo, te va a dar alegría, vas a estar contento, aunque llegue la prueba. ¿Qué pasa cuando cuando van a hacer un examen los muchachos? Llegan los muchachos en el momento de preparatoria, perdón, iba a decir de kinder, ¿verdad? Como tengo un niño de 3 años, preparatoria o secundaria, y los que están ahí desesperados a ver cómo le voy a hacer para pasar la prueba, y luego están haciendo el examen, y qué pasa en ese momento, hasta le copian al otro y todos modos salen reprobados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estudiaron un día antes o no estuvieron estudiando durante toda la semana. Pero ¿qué sucede con aquella persona que verdaderamente estudió y estuvo preparado para poder llevar a cabo esa prueba? La va a hacer sin dificultad, tranquilo, gozoso y a gusto, y termina y se le entrega al profesor. Así pasa nuestra fe, ¿sí? Cuando llega la prueba, te ríes, estás contento, feliz, porque Cristo está contigo y te da ese gozo, ¿sí? Entonces dice, sabiendo que la prueba, vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia tu obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa una, para que seas perfectos. Y una cosa bien interesante, en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Esa es una de las cosas bien interesantes cuando estamos en pruebas, hay que ser sabios. ¿Y por qué? Porque una cosa es ser inteligentes y sabértelas de todas, y otra cosa es ser sabio y aplicar la palabra de Dios a tu vida. Cuando estés en pruebas, ¿sí? Cuando tú estás en prueba, tengo que aplicar la palabra de Dios en mi vida. Y no nomás cuando estés en pruebas, todos los días. Si tú aplicas la palabra de Dios a tu vida, entonces cuando vengan las pruebas, las luchas, las aflicciones sobre la prueba que Dios te pone, la vas a pasar fácilmente, ¿sí? Si la prueba no produce fe, entonces, ¿qué lo hace? Romanos 10:17, habíamos dicho, nos dice así, que la fe es por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. El oír, la fe viene ¿por qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, mientras tú estés leyendo la palabra, estés escuchando, estés leyendo la palabra, ¿qué va a pasar? Vas a crecer tu fe. Ahora, fíjese bien, una cosa es leer la palabra en tu casa,
que es lo que tenemos que hacer todos los días, estar leyendo la palabra, teniendo nuestro devocional o X, como tú lo puedas estudiar en tu casa. Pero también como iglesia, hermanos, necesitamos crecer, no nomás en tu casa, sino también tenemos servicio los sábados, porque ¿cuándo empieza? Ayer. Ajá, y no voy a reclamarles a nadie, sino poner en conciencia. ¿Quieres crecer, hermano? ¿Quieres crecer en la palabra de Dios y no quedarte pequeñito? No te quedes en tu casa. ¿Sí? Porque si no tu fe, por eso cuando vienen las pruebas, la lucha, ¿por qué lloran? Y a veces nosotros, ¿a qué le tememos a veces? Cuando no tenemos puesta nuestra mirada a Cristo en fe, a la muerte, ¿sí o no? Como seres humanos. ¿No le tienen miedo a la muerte? ¿Y por qué le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo al COVID? Entonces, ¿dónde está puesta nuestra fe? Si nos da, ni modo, nos dio. Pero hay que tener puesta nuestra fe. Una pregunta más. ¿Con cubrebocas o sin cubrebocas? La mayoría nos hemos contagiado. Entonces, ¿tu fe dónde está puesta, hermano? ¿Tu fe dónde va a estar? Aún dice, ¿por qué causa el cristiano puede perder el gozo de su vida? ¿Por qué creen? Por falta de fe. ¿Sí? Y por causa del pecado. Por causa del pecado. Vamos a Santiago ahí mismo. Las diferentes causas se pueden resumir en una sola palabra: pecado. Su propia o nuestra propia concupiscencia. O nuestra propia concupiscencia. Esa palabra, Natalia dijo, híjoles, ¿cómo puedo explicar la concupiscencia? Ajá. Pero pues me tuve que meter y son tus deseos, así de fácil nada más. Tus deseos carnales, tus deseos, ¿sí? Yo pongo ejemplo, en este caso, cuando yo tengo un cóctel de camarones o un cóctel de fruta, vamos a decir ¿cómo se llama? De esos mangos, petacones, lo pelas bien rico. Y cuando lo metes en un vaso, le pones chilito, le pones todo, ¿qué tal se les antoja? Bueno, a los que les gustan los mangos, ¿verdad? Que hay unos que no les gustan los mangos, ¿verdad? Otros las naranjas, etcétera. Pero algo que a ti te encanta, te lo deseas tan rico que siempre dices, te ponen eso y dices, pues eso me lo como. Ajá. Entonces, cuando te lo comes tan sabroso, tan rico. No estoy hablando que por medio de eso vas a pecar. Es un deseo de comer de una fruta, algo. Así es el pecado. Así es la concupiscencia conforme a tus deseos carnales. ¿Sí? Tus deseos de lo que tú estás deseando. Hay muchas formas de la concupiscencia. No nomás, cada quien tiene una debilidad. Ajá, cada quien tenemos una debilidad que es donde tú y yo estamos trabajando. Esa debilidad que tú y yo estamos trabajando es ahí donde nosotros tenemos que decir, alto. ¿Qué pasó con el rey David? Cuando el rey David estaba en el momento viendo en el balcón a la mujer que en ese momento no le correspondía, no era para él, porque era de su soldado, ¿qué es lo que sucedió? La deseó, trabajó en su mente y trabajó todo y acabó quedándose con ella. ¿Sí? ¿Hasta dónde lo llevó? A matar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? También nosotros tenemos alguna debilidad cada quien y esa debilidad, hermano, te lleva ¿a qué? A que puedas caer. Entonces,
Tu concupiscencia son tus deseos más fuertes, donde dices, aquí no quiero. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Romanos 6, 23? Porque, pero el 17 habíamos dicho, aquí en el 14, desde el 14 de Santiago 1:14 dice, sino que cada uno esté tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, fíjense, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, y la paga, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, pero ¿qué dice el versículo 16? ¿Qué nos enseña el versículo 16? El versículo 12 del 1:12 dice, bienaventurados. Nos dice felices. Nos está hablando de una bienaventuranza de Mateo, cuando las bienaventuranzas, aquí estaba hablando Santiago. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? Y hay mucho tipo de tentaciones, que esas tentaciones te pueden hacer caer. Entonces, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahí está. Tú vences la tentación, hay un premio. Y si tú no vences la tentación, entonces hay una condenación. Bueno, una separación de Dios. La muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Soportar la tentación, ¿sí? Y el que pasa la prueba, que también tiene, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, porque también es una prueba a veces la tentación, es una prueba a tu concupiscencia, a tus deseos, entonces es una prueba. Entonces esa prueba, si tú la pasas, es lo mismo. Cuando tú tienes, pero ¿cuándo es cuando tú vas a pasar esa prueba? Estás lleno del Espíritu Santo. Estás lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da el gozo, el amor, la paciencia y así. Todos los frutos, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu Santo está viviendo en tu vida y estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Vas a vencer la tentación, esa prueba que se está pasando, ¿sí? Aquí habla también acerca de que Dios no tienta a nadie. Aquí no tienta a Dios a nadie, sino es por tu propia concupiscencia. Ahora, el pecado que cometemos en nuestra vida nos llena de culpa, de vergüenza, de temor, ¿sí? Cuando llega a nuestras vidas. Y eso lo podemos ver pues en Génesis 3, 7, 10, no lo busquen, donde dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis 3, 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. ¿Qué pasó? Ellos perdieron ahora sí, la vida espiritual, ¿sí? En ese momento. Y es lo mismo que a veces nosotros pasa, perdemos nuestro gozo con el Señor por causa del pecado. ¿Cómo te sientes cuando cometes un pecado? Sea el más pequeñito, porque va a decir, ay, es que yo no peco, yo sí son mis pecados, deben ser grandes, ¿no? Para ser pecado. No, con un pecadito tan pequeñito, ¿sí? Con ese pecado tan pequeño,
nos lleva a perder nuestro gozo con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme. ¿Sí? Reconociendo nuestros pecados. Necesito reconocer, número 2, reconociendo nuestros pecados. Regenerando a nuestro Padre, regenerado por medio de nuestro Padre Celestial. Si Él nos regenera, Él nos limpia, Él nos ayuda. ¿Y qué es lo que pasó con el hijo pródigo? ¿Qué es lo que sucede? Usted se conoce la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Vamos a Lucas 15, 16, 18. ¿Ya lo tienen? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el 17, volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundante de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sí? El hijo pródigo perdió todo, viviendo perdidamente, y una de esas cosas que perdió fue el gozo. ¿Por qué? ¿Por qué perdió el gozo? Porque no estaba feliz con el padre, no estaba feliz con su papá, allí todo le daba. Bueno, en este caso, pues a lo mejor trabajaba, pero estaba feliz, estaba contento, no necesitaba irse. Y es lo que a veces tú y yo nos pasa, ¿sí? Buscamos los deseos de este mundo, los deseos que nos ofrecen. Y vas a decir, pero ¿cuáles deseos? Ponemos el ejemplo nuevamente, los días viernes. ¿Cuántos vienen a la enseñanza? No, cada quien sabe por qué no viene, ¿verdad? Pero sabemos que hay servicio los viernes. Y hay servicio el día de hoy. Y invitamos a los varones, los que quieran venir, también hay estudio de varones. Los martes. Entonces, esta iglesia está enseñando a la iglesia. Aquí se les está enseñando, hermanos, a crecer. Pero necesitamos dejar un poquito lo que el mundo me está ofreciendo. El mundo me ofrece placeres, me quita tiempo para escuchar a veces la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar el reino de los cielos, primeramente, ¿no? Entonces el hijo pródigo estaba en una situación difícil, ¿verdad? Porque estaba fuera de su casa. Tenemos que volver a casa, nuevamente. El hijo pródigo no esperó a recuperarse, sino que, ¿qué es lo que hizo? Volvió a la casa otra vez. Volvió a la casa pensando, mi padre tiene todo, porque estoy acá sufriendo. ¿Sí? ¿Y qué dice Juan 6:37? ¿Quién lo quiere leer? ¿Tienen? Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Entonces, si ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos ese fruto del gozo en nuestro corazón, ¿por qué quieres buscar otro tipo de gozo allá afuera? Volviendo a nuestro Padre con humildad y arrepentimiento. Tenemos que venir ante Dios con humildad y arrepentimiento nuevamente. Lucas 15, 20, 21, siguiendo la historia.
me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? ¿Cuántas veces venimos al altar? ¿Cuántas veces venimos arrepentidos? O cuántas veces llegamos al altar y nomás llegamos y le decimos, perdónanos, Señor, se nos olvida y volvemos otra vez. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas? Una de dos. Vine al altar para que todo el mundo me viera o verdaderamente vine arrepentido ante los pies del Señor. ¿He entregado mi vida completamente a Cristo o sinceramente no la he entregado? ¿Soy hijo o no soy hijo? Si soy hijo, voy a obedecer lo que dice su palabra. Voy a obedecer lo que dice el Señor y qué es lo que tengo que hacer. Aplicarla a mi vida primeramente. Y empezar a obedecer, porque si no, mi gozo se puede ir de mi vida. Y voy a estar sufriendo. Y ahora, si yo quiero crecer y que mi gozo continúe y la fe crezca en mi vida, tengo que continuar leyendo su palabra. Necesito alimentándome todos los días. Y necesito ir a la iglesia, tener en comunión en la iglesia, tener compañerismo con la iglesia. Porque sin la iglesia no soy nada. Ya no es necesario estar viendo por internet los videos. Ahí no, hermanos. La iglesia es aquí. El cuerpo debe de estar unido. ¿Quieres tener gozo? Únete al cuerpo de Cristo. Porque solamente donde está el cuerpo, ahí está el Señor también. ¿Sí? No estoy hablando de que donde tú vayas caminando no esté el Señor, sino donde estamos nosotros reunidos, aquí está el Señor. ¿Sí? Aquí está Jesucristo. No está ahí en tu casa, bien cómodo y viéndonos ahorita por videos, ¿verdad? No, el Señor está en su iglesia. Y el hijo pródigo se fue lejos con soberbia, pero como regresó, humilde. Nosotros debemos ser humildes delante de Dios. Él reconoció su pecado. Tú y yo hemos reconocido nuestros pecados sinceramente. Porque somos todos. Hemos reconocido, hemos aceptado al Señor como nuestro Dios. Estábamos platicando, creo que el pastor nos decía, no todos van a ser, creo que fue ayer que decía, no todos se van a ir con el Señor, muchos se van a quedar. Híjoles. Y a mí siempre me ha dicho, Beto, te vayas a quedar. Siempre me lo dice, te vas a quedar, Beto. Ay, y fíjense bien, hermanos, cuando a mí me dice eso, ¿saben qué pasa? Se me enchina el pelo, así todo. Se siente un escalofrío fuerte ahí. ¿Qué me está diciendo? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí personalmente? Y no es porque me lo esté, a lo mejor me lo dice de broma o no sé si me lo diga de serio, ¿verdad? Pero cuando a mí me lo dice es porque Dios me está hablando a mí, hermanos. Me está diciendo, arrepiéntete, Beto, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque ya estoy pronto a llegar. Porque si no, te vas a quedar. Reconoce al Señor. Y ahora te digo a ti, hermanos. Ayer hablaba el hermano de servicio. Los hijos sirven. ¿Y cuántos están en banca? ¿Dónde están?
El Padre Celestial no rechaza un corazón humillado que le busca con verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu ¿qué? Quebrantado. El espíritu quebrantado. No son ofrendas, no son lo que le vengas a dejar al altar, no. Es un corazón quebrantado. Si yo tengo un corazón quebrantado, Dios mira tu corazón, hermano. Dios mira mi corazón. Y por eso cuando Dios me habla por mi pastor, me dice, y siento los trancazos fuertes, y yo me pongo a llorar. Nunca le demuestro a veces a mi esposa, porque eso yo lo lloro entre Dios y yo, porque a veces me hago el valiente, ¿no? Pero sí, hermanos, sí se siente porque, ¿qué pasa ahí? Y a veces, no sé si te harás la pregunta, pero yo gracias a Dios, yo sé que soy hijo de Dios, pero no sé si te has hecho la pregunta, ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Y cuando te lo dicen, dices, híjole, ¿seré o no seré? Porque me los dan y dice, pero cuando ya estás convencido que eres hijo de Dios, eres hijo de Dios. Ajá. ¿Por quién te dice eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está viviendo en tu vida, en tu corazón, y te da ese gozo en tu vida. Si no te da gozo, hermano, si no tienes paz, no tienes tranquilidad, entonces, ¿qué está pasando? No tienes el Espíritu. No eres hijo de Dios, nunca has nacido espiritualmente. No. Y el que ha nacido espiritualmente, hermano, hace la voluntad de su Padre, que es Jesucristo. ¿Sí? Experimentado en nuestra vida la misericordia de nuestro Padre Celestial. Y continuamos Lucas 15, 22, 23. Pero el Padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su mano y calzarlo en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Creo que hemos escuchado esa palabra que dice, cuando se arrepiente, hay gozo en ¿dónde? Y fíjense que cuando a veces decimos que va alguien al bautismo, y decimos siempre esa palabra, esa parte, ¿no? Decimos esa parte y decimos, cuando hay alguien que se arrepiente, hay gozo en el cielo. ¿Sí? Y lo decimos en el momento del bautismo. ¿Cuántos sinceramente sí se han arrepentido de veras? ¿Y cuántos faltan de arrepentirse? Entonces, ¿cuántos estamos para arrepentirnos y cuántos todavía ya somos arrepentidos? ¿Sí? Entonces, arrepentirnos es completamente hacer un cambio de vida. Un cambio en tu vida completamente. Un cambio. Entonces, ¿qué ha pasado en tu vida? El gozo viene a nuestra vida y experimentar el perdón maravilloso de nuestro Padre Celestial. Cuando el gozo está en nuestra vida, nosotros experimentamos ese perdón del Señor. ¿Sí? Porque te das cuenta, cuando tú no estás gozoso, siempre andas enojado, siempre andas triste, siempre andas mal en tu vida. Pero cuando el Señor te ha perdonado, sientes ese gozo del Señor en tu vida. El Padre no le reclamó por lo que perdió el Padre, no le reprochó lo mal alimentado que venía, no, sino que hizo fiesta y le dio las mejores ropas para que continuara adelante su hijo. El nacimiento que Dios nos da, antes de eso, dice, sí, el nacimiento que Dios nos da por su palabra, dice Santiago, vamos otra vez Santiago 1:18, para ir terminando. Una de las cosas bien importantes, cuando el gozo del Señor está en nuestras vidas,
hay algo muy interesante que es el nacimiento en nuestras vidas. Cuando Dios te dio ese nacimiento espiritual. Diría que te dio ese nacimiento, ese nacimiento espiritual. Desde ahí tú has experimentado ese gozo del Señor. Ese gozo y esa fe en el Señor. Entonces, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, vengan las aflicciones, el diablo siempre te va a meter, te vas a morir. O te va a meter, tú no puedes. Ajá. Pero el diablo no te puede, tú lo puedes vencer. ¿Por qué? Con Cristo Jesús. Cristo Jesús siempre está contigo. Y mientras tú eres hijo de Dios, yo sea hijo de Dios y sabemos que somos hijos de Dios, el gozo lo vamos a tener, ¿sí? Aunque vengan las pruebas, las luchas. Dice el 1:18, dice, el de su voluntad. Amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo leí desde arriba para ir entendiendo. El de su voluntad nos hizo ¿qué? Nacer, ¿por qué? Por la palabra de verdad. ¿Por medio de qué nos hizo nacer? Por medio de su palabra. Y por medio de su palabra vamos a crecer. Si tú por medio de su palabra no creces, porque no estás leyendo la palabra. Y si tú no estás creciendo y estás chiquito, es porque no vienes a la iglesia. Y si estás chiquito es porque no vienes a aprender a la iglesia. La iglesia es una escuela, hermanos, para cada uno de nosotros. Aquí estamos aprendiendo y estamos creciendo. ¿Sí? Si tú no vienes a la iglesia, no vienes a las reuniones, entonces te vas a quedar pequeño. ¿Sí? Entonces, el nacimiento lo da Dios. Y el deseo también lo da Dios. ¿Y sabes por qué a veces no quieres venir? Muy independiente de tus trabajos, porque hay muchos hermanos que trabajan y a lo mejor están trabajando de noche y no pueden venir. Bueno, pero los que no, los que salen a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, pueden llegar. Y nuevamente lo vuelvo a decir, ¿no? Entonces, nacimiento espiritual, el nacimiento lo da, el deseo lo da Dios. Iniciamos diciendo, Dios da los dones, Dios da el nacimiento, Dios da todo. Pero si a ti no te ha dado nada, hermano, no vas a continuar adelante. El gozo nos lo da Dios, la paz nos la da Dios, el amor nos lo da Dios, todo nos lo da Dios. La vida espiritual nos la da Dios. Entonces el nacimiento que nos lo da Dios por medio de su palabra. Entonces, hermanos, espero, hermanos, que este pequeño sermón haya sido de bendición para ti. Si has perdido el gozo de tu salvación, no esperes más. Vuelve hoy arrepentido y experimenta el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cristo a las puertas, es momento de limpiar nuestras vestiduras, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Listo para recibirle, hermano? A lo mejor en esta tarde, hermano, a lo mejor en esta tarde alguien no ha recibido a Jesús. Dirás, ay, hermano, yo tengo 40 años aquí, ¿cómo no voy a recibirlo? Pero a lo mejor sí, hermano, no lo ha recibido y es momento. Es momento, y yo no te quiero evidenciar ahí, sino ahí en tu lugar. Si no lo has recibido en tu corazón y no ha habido ese gozo en tu vida, es ese momento, hermanos. Es momento. Cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos, dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, permiso de ser hijos de Dios. Y si tú todavía no eres hijo, es momento de que seas hijo de Dios. Es momento, las puertas están abiertas y en este momento
a lo mejor todavía no era el tiempo atrás, pero ya estabas aquí en la iglesia, pero es momento de que lo recibas en tu corazón. Si en este momento tú ya sabes orar, en este momento pídele a Dios que entre en tu vida, que entre en tu corazón. Y si ya está el Señor en tu vida y sientes que el gozo no está en tu vida, dile, Padre, perdóname, porque necesito que me cambies y me des ese gozo que para yo estar bien, para yo estar contento y poder pasar las pruebas, pasar esas pruebas que vienen. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, Padre. Perdónanos porque a lo mejor hemos pecado. Perdónanos porque somos a lo mejor malos que no leemos tu palabra, no hacemos la voluntad tuya, Padre. Pero ayúdanos, Señor, a hacer la voluntad tuya, Padre. Poder leer tu palabra, poder crecer en tu palabra, poder hacer las cosas que tú quieres, poder obedecer tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a crecer, mi Dios. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres grande, maravilloso, Padre. Gracias por esta iglesia, Dios. Bendícela, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Y síguela haciéndola crecer. Prepáranos, Padre, para el día que tú vienes, Señor. Sabemos, Padre, que ya estás a punto de venir. Ya estás a las puertas, Señor. Y necesitamos estar limpios, Padre. ¿Limpios para qué? Para recibirte, Señor. Llenar nuestras lámparas. Llena nuestras lámparas, Padre, con tu Espíritu Santo, Padre. Para poder, Señor, nosotros recibirte el día que tú vienes, Padre. Sabemos que estás a punto de llegar, Señor. A punto de estar aquí. Y lo creemos, Padre. Por eso, Señor, estamos gozosos, Padre. Estamos gozosos, Señor. Y ese gozo nadie nos lo va a quitar, Padre, porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.